expandiendo el mensaje del reino a pueblos, ciudades y naciones, llevando la palabra de los últimos tiempos, encendiendo el fuego del Espíritu Santo, un ministerio de revelación y profecía para los últimos tiempos. Evangelista Diego Ortiz presenta. Dios los bendiga, amados hermanos, los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios. Y en esta hora yo les quiero compartir una visión que el Señor me entregó el día sábado de este mes de agosto. Estamos en 40 días de ayuno y Dios nos ha estado moldeando a cada día porque Él lo hace por medio de su Espíritu Santo. Y en estos días Dios habló a mi vida a través de una visión. El día sábado, mientras lloraba por la noche, yo empecé a tener una visión y escuchaba la voz del Espíritu Santo de nuestro Señor hablándome. Pero antes yo quiero compartir esta porción de la Biblia que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Lo leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Sabemos que todo está establecido en la palabra de Dios, pero Dios utiliza al quien Él quiere, a cualquier instrumento, para dar a conocer aún lo que Dios quiere que llegue a cada oído de cada ser humano. Y Dios lo hace porque Él es tan amoroso y Él quiere que la palabra llegue a cualquier oído. Porque muchas veces olvidamos esta palabra donde todo está escrito. Decimos todo está escrito, pero no entendemos la palabra, ni siquiera estudiamos la palabra. Y Dios utiliza otra forma para hablar al hombre, para hablar al ser humano. Por eso la palabra de Dios no se equivoca, donde dice que de muchas maneras habla Dios al hombre, pero el hombre no entiende. A través de visión, a través de su palabra o a través de sueños cuando el hombre va a su lecho. Y Dios nos está hablando de muchas maneras y hoy Él ha escogido esta manera para hablar a vosotros. Ese día sábado, mientras lloraba, eran como las 10:30 de la noche. Y cuando yo estaba orando, estaba hincado, pero sentía que el sueño me vencía. Así que me puse de pie y empecé a interceder de pie. Y yo me movía de un lado para el otro, clamando, deshaciendo las obras de las tinieblas de Satanás. Pero cuando yo estaba clamando en ese momento, yo sentía que ya no caminaba en el piso, sino yo sentía que mis pies andaban en el aire. Y entonces yo podía darme cuenta que yo estaba siendo tomado por el Señor, y escuché la voz del Señor que me dijo: yo hoy tomo tu espíritu, Diego, para mostrarte algo. Cuando Él me dijo aquello, me acuerdo que yo empezaba a mirar unas visiones, y entre esas visiones yo empezaba a ver un dragón muy grande, y ese dragón muy grande, ese dragón alto, tenía 7 cabezas. Y yo empecé a ver que ese dragón echaba fuego de su boca hacia la tierra, lanzaba fuego de su boca hacia la tierra. Y yo empecé a mirar que enfrente de aquel dragón había un ángel con vestiduras celestiales, había un ángel muy hermoso, había un ángel fuerte, musculoso, poderoso. Me acuerdo que entre sus manos tenía unos brazaletes como de metal. Entre sus pies tenía como brazaletes de metal. Me acuerdo que su rostro reflejaba como un metal. Él era un ángel del Todopoderoso, un ángel muy fuerte. Y ese ángel peleaba contra aquel dragón. Y ese ángel tenía una espada cubierta en fuego que decía: santidad a Jehová. Yo empecé a ver que ese ángel tenía aquella guerra contra ese dragón. Y el Señor me hablaba y Él me empezaba a decir: mira, hijo, he aquí mi ángel pelea por vosotros. He aquí mi ángel pelea contra aquel dragón, porque aquel fuego que lanza aquel dragón de su boca
Ese fuego es para ponerle sueño espiritual. Ese fuego va dirigido a mi iglesia para ponerle enfriamiento espiritual, para ponerle distracción espiritual, para ponerle contiendas, divisiones, para hacer caer a mi pueblo. Y entonces el Señor me decía: pero he aquí mi ángel pelea por vosotros. Y yo pude ver que ese ángel tenía en su mano, también tenía en su mano un escudo. Y yo pude ver que ese ángel, cada vez que ese dragón lanzaba fuego hacia la tierra, ese ángel tomaba aquel escudo con su mano y apagaba ese fuego que venía sobre la tierra. Y el Señor me decía: mi ángel pelea por vosotros. Y cuando yo miraba aquello, yo miré que de la primer cabeza de aquel dragón con 7 cabezas, de la primer cabeza, de la boca de aquella cabeza, me acuerdo que de aquel dragón abría su boca y de su boca salían muchos demonios de una estatura muy baja, muchos demonios tan pequeños, pero esos demonios se multiplicaban, eran demasiadas cantidades de demonios que se multiplicaban y salía de la boca de aquel dragón. Y empecé a ver que esos demonios pequeños empezaban a correr por toda la tierra y eran multiplicados. Y el Señor me decía: son principados que han salido a la tierra y van contra mi pueblo, contra mi iglesia. Y esos demonios son principados que van a ponerle sueño espiritual a mi pueblo, sueño espiritual a mi iglesia, para que ellos ya no sientan la libertad, ya no sientan el gozo de alabarme y de exaltarme. El Señor me decía: mi iglesia necesita ayunar, mi iglesia necesita orar. Empecé a mirar después que de la segunda cabeza de aquel dragón, me acuerdo que de aquella boca salían muchos, eran como serpientes oscuras, negras. Y me acuerdo que eran demasiadas serpientes que salían de la boca de aquel dragón. Y esas serpientes corrían por toda la tierra. Y muchas serpientes como que caminaban en la tierra. Y entonces el Señor me decía: mira, de la boca de Satanás han salido muchas serpientes que son espíritus de adulterio y de fornicación, que van contra mi pueblo, contra mi iglesia. Pero he aquí mi ángel pelea por vosotros. He aquí mi ángel pelea por mi amada. Y me acuerdo de aquel momento que aquel ángel con aquella espada que tenía en mano destruía aquellas serpientes. Dios ha sido tan grande y tan misericordioso que ha enviado ejércitos de ángeles para pelear por tu vida, para pelear por tu casa, por tus hijos, por tu matrimonio. Dios ha sido tan bueno que ha enviado un ejército de ángeles para pelear por tu iglesia. Dios es tan bueno, iglesia de Cristo. Cuando el Señor me decía aquello, el Señor me decía: dile a mi pueblo que se cuide, dile a mi pueblo que se guarde. Yo pude ver que de la tercera boca de aquel dragón, empecé a ver en aquel momento que salían como muchos vampiros, eran como murciélagos, no sé cómo explicarlo, y salían de aquella boca de aquel dragón, y esos eran como vampiros, murciélagos que volaban por los aires. Y el Señor me decía en aquel momento que esas son potestades del diablo que han salido para robarnos su presencia, para quitarnos la presencia que Dios ha colocado en nosotros. Y el Señor me decía: esos demonios que estás viendo han salido para destruir el templo de mi Espíritu Santo. Esos demonios que están viendo son demonios también que van contra mi pueblo y les ponen cansancio físico. Y al ponerles cansancio físico, les ponen cansancio espiritual, para que cuando estén en mi casa no tengan libertad de alabarme, sientan un cansancio, sientan pereza, sientan dolencia, sientan enfermedades. Pero he aquí mi ángel pelea por vosotros, me decía el Señor. Cuando Él me hablaba aquello, yo empezaba a mirar que aquel ángel peleaba con esa espada.
y podía ver que eran consumidos por el fuego de la espada de Dios. Esos demonios que andaban en los aires. Y el Señor me decía: hijo mío, esos demonios le ponen distracción a mi pueblo para que no vayan a mi casa de oración a alabarme y a exaltarme. Si no les ponen un sueño, les ponen distracciones materiales para que se queden en sus casas haciendo cualquier quehacer. Esto me recuerda a la historia de Marta. Cuando Jesús llegó a la casa de Marta, Marta estaba afanada a las cosas de la tierra, estaba afanada a sus quehaceres, mas María escuchaba la palabra de Dios con atención en los pies del Maestro. Y esto está haciendo Satanás, poniéndote distracción en otras cosas, de que en los días de culto te quedes tú en tu casa a hacer cualquier oficio, cualquier quehacer, en vez de ir a alabar a Dios. Y el Señor me decía: este es el tiempo que mi pueblo debe de estar en mi casa, alabándome y exaltándome. Y yo le decía: Señor, ¿por qué me dices esto? Y el Señor me decía: tienes que entender la visión, hijo. Tienes que entender la visión, pequeño. Cuando el Señor me dijo eso, me acuerdo que yo vi una cuarta cabeza de aquel dragón, donde abría su boca demasiado grande. Y yo pude ver que de su boca de aquel dragón salía en aquel momento un hombre vestido de púrpura. Y escuché la voz del Señor que me dijo: ahora sale el personaje vestido de púrpura. Cuando Él dijo aquello, veía en aquel momento que ese hombre salía de la boca de aquel dragón. Y ese hombre se dirigía a la Casa Blanca del gobierno de Estados Unidos. Y el Señor me decía: mira lo que miras. Yo miraba una estructura, una Casa Blanca. El Señor me decía: esta es la Casa Blanca del gobierno de Estados Unidos. Y empecé a mirar que aquel hombre vestido de púrpura llevaba un papel en sus manos. Y yo decía: pero ¿qué es lo que dice aquel papel? Tenía unas letras, era otro idioma del cual yo no podía entender lo que decía aquel papel. Y el Señor me dice: lo que dice ese papel es control para la humanidad. Ese hombre vestido de púrpura entraba a la Casa Blanca. Y cuando él entraba a la Casa Blanca, después yo vi que él salía de la Casa Blanca con el mismo papel. Pero cuando él da un paso hacia afuera de la Casa Blanca, yo empecé a ver en aquel momento en visión que la Casa Blanca empezó a incendiarse. Empezaba a ver que humo y fuego salía de la Casa Blanca. Empecé a ver que la Casa Blanca estaba ardiendo en fuego. Podía ver que el humo subía. Y yo empecé a mirar en visión que en los medios de comunicación se daba a conocer esta noticia. Cuando se daba a conocer esta noticia, yo empecé a ver enfrentamientos en Estados Unidos. Empecé a ver mucha sangre, muerte, como uno con el otro se atacaban. Y en aquel momento el Señor me decía: tienes que entender la visión, hijo. Diego, tienes que entender la visión. Me lo repetía el Señor. Cuando el Señor me decía aquello, aquel hombre vestido de púrpura salía como si nada hubiese pasado dentro de aquella Casa Blanca. No sé qué fue hacer aquel hombre, aquel personaje vestido de púrpura, pero cuando él salía de afuera de esa Casa Blanca del gobierno, empecé a ver que la Casa Blanca empezaba a incendiarse, empecé a ver humo salir de la Casa Blanca. Y aquel hombre vestido de púrpura empezaba a decir: ahora sí, eliminen todo libro, eliminen ese libro, eliminen esa palabra. Y el Señor me decía: mira, quieren eliminar mi palabra. Y aquel personaje vestido de púrpura decía: eliminen las Biblias, quítenla de toda la tierra, quiten de todo el mundo ese libro, esa Biblia. Y el Señor me dijo: dile a mi pueblo que es tiempo de leer mi palabra, que es tiempo de amar mi palabra, porque aquí mi palabra trae cumplimiento. Viene persecución para mi iglesia. Y cuando el Señor me decía aquello, entonces yo empecé a mirar que habían personas que predicaban la palabra del Señor en las esquinas, en las plazas, y llevaban
folletos repartiendo la palabra de Dios, diciéndole a la humanidad de que Cristo viene, diciéndole a la humanidad de que estamos en los últimos tiempos sobre esta tierra. Y cuando yo veía que los siervos, siervas, predicadores predicaban por las plazas, por las calles, yo vi en ese momento que llegaba un grupo armado y los arrestaban, los tomaban de las manos y yo veía que los arrestaban, yo veía que eran encarcelados y el Señor me decía, mi palabra trae cumplimiento, viene persecución para aquellos siervos míos, viene persecución para aquellos predicadores. Van a ser arrestados muchos a causa de mi palabra. Por causa de mi palabra serán encarcelados, serán arrestados. Pero mi iglesia debe de estar orando por ellos. Era una persecución terrible que miraba en la tierra. El Señor me decía, con libertad ya no se predicará mi palabra. El mundo espiritual quiere encarcelar mi palabra, me decía el Señor. Y el Señor me habló en ese momento un poco molesto. Mi espíritu podía escuchar esa voz de Dios. Y Él me hablaba un poco molesto y me decía, ¿dónde están mis predicadores? ¿Dónde están mis pastores? ¿Dónde están mis siervos que llevan mi palabra? Están encarcelados en 4 paredes y no están llevando mi palabra. Si ahorita no tienes la oportunidad de predicar la palabra de Dios en una plataforma, hazlo visitando los hogares, visitando a aquellos enfermos. El Señor me decía, Satanás los ha encarcelado en 4 paredes, aquellos que llevan mi palabra. Pero dile a aquellos siervos míos que si de verdad me aman, que vayan y prediquen mi palabra, que no se queden en 4 paredes, sino que lleven mi palabra. Que vayan y oren por los enfermos, que no tengan miedo. Que oren por aquellos que están contagiados por lo que hoy en día se vive en la tierra. Que vayan, lleven mi palabra, pongan las manos en ellos y ellos sanarán. Porque aquí ahora es cuando mi poder se ha de manifestar sobre mi pueblo. Este es el tiempo que Dios ha elegido para aquellos que no conocen el poder de Dios lo puedan conocer a través del milagro. A través del milagro que Dios hará en ellos. Yo puedo decirte, ministro de Dios, no te quedes en casa. Si conoces a alguien que está enfermo, no lo dejes morir. Ve y ora por ellos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cuando Dios me decía eso, en ese momento Dios me mostraba otra visión y yo podía ver que yo estaba dormido. Y cuando yo estaba dormido en mi casa, yo pude escuchar como que rayos caían del cielo, estruendo del cielo. Y cuando yo empecé a sentir que la tierra, algo se movía debajo de la tierra, algo se estremecía debajo de la tierra, y yo empecé a sentir un leve temblor, que la tierra se movía. Pero de pronto ya no era solamente debajo de la tierra, sino podía ver que las estructuras se movían. Yo podía ver que mi cuarto se movía, se estremecía. Y yo me levanté de mi cama y escucho a Dios que me dijo, no lo olvides, no lo olvides, que esto viene y viene pronto. No olvides de lo que te he hablado, no olvides de lo que te he mostrado, porque esto viene en breve. El Señor me decía, mira lo que te muestro, te lo vuelvo a recordar. Cuando yo me paraba de la cama, escuché la voz del Señor que me dijo, los he tomado por sorpresa a todos. Y en ese momento yo temblaba, mis pies temblaban, mi espíritu, mi carne temblaba, se estremecía. Yo empecé a caminar lentamente hacia la iglesia, hacia esta su casa de oración del Señor y de usted. Yo empezaba a caminar lentamente porque la tierra se movía extremadamente fuerte por abajo. Y yo caminaba lentamente hacia la iglesia, pero mis pies temblaban, mi cuerpo temblaba, sentía miedo. Y cuando yo venía caminando, me acuerdo que el Señor me dijo, no lo olvides. No lo olvides, que esto ha de acontecer.
Si no te quieren creer, tú tienes que decirlo. Si no quieren escuchar esta palabra, tienes que hablarlo, porque esto viene en breve. Y cuando el Señor me dijo esto, me dijo, si mi iglesia no quiere creer, que no crea. Pero tú, Diego, tú, hijo mío, tienes que guardar alimento, tienes que guardar agua. Tienes que juntar lámparas y veladoras, porque viene oscuridad a la tierra. Tienes que guardar agua y alimento. Si muchos no lo quieren hacer, guarda para ti, para los tuyos. Y el Señor me decía, guarda para ti y para los tuyos. Si no te quieren creer, tú solamente anuncia lo que yo te hablo y di lo que tú estás mirando. Yo temblaba de miedo en ese momento porque tenía miedo mi carne. Y me acuerdo que el Señor me dijo, tengo una promesa para mis atalayas que han predicado de juicio, que han anunciado advertencia al mundo. Tengo una palabra y una promesa para ellos, que aquí yo los voy a guardar, por cuanto han obedecido a mi voz y a mi mandato, y no se han callado y han advertido del juicio a la tierra. Yo los he de guardar. Diles que no se detengan, diles que sigan anunciando esta verdad, que sigan anunciando que yo ya estoy cansado, que sigan anunciando que el reloj del cielo se ha detenido. Y cuando Él me dijo aquello, me dijo solamente las misericordias mías lo sostienen a mi pueblo. Cuando el Señor me decía aquello, recuerdo que Él me dijo, hijo mío, mi pueblo no se puede detener. Dile a mi pueblo que despierte. Dile a mi pueblo que Satanás no permita que Satanás los tenga encarcelados. Tienes que anunciar la verdad a mi pueblo. Tienes que decirle la verdad a mi pueblo. Y Él me dijo, no dudes de quién te está hablando, soy yo. No dudes que yo soy el que te estoy hablando, no temas. Tienes que decirlo porque yo te estoy hablando. Cuando Él me decía aquello, me empezó a llenar el Señor con gozo, con una alegría, y Él me dijo, como trompeta a las naciones anuncia, como trompeta a las naciones anuncia, anuncia. Iglesia de Cristo, hay muchos demonios que han salido. En esta palabra de Efesios 6:12, no sé si lo pueden enfocar un poco. En esta palabra dice, puede leer lo que usted dice en esta palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Biblia para guerra espiritual. La iglesia necesita hacer guerra espiritual en estos tiempos. Yo estoy unido con 3 siervos de Dios de la misma congregación donde yo estoy. Siervos de Dios que Dios los está preparando para algo especial, para llevar su palabra. Él nos ha hablado y nos ha dicho, lleven mi palabra a los enfermos, a los que están contagiados por lo que hoy en día se vive en la tierra. Lleven mi palabra, pongan sus manos, no teman que yo el Nazareno haré el milagro. Dios nos prepara y estamos en 40 días de ayuno. No es fácil porque la Biblia dice que la carne no quiere, mas el espíritu está dispuesto. Y yo quiero que uno de ellos comparta y diga qué es lo que estamos experimentando en estos días de ayuno que le hemos dado al Señor. Puede decirlo, ¿qué es lo que estamos experimentando? Así es, hermanos, Dios les bendiga, su amigo y servidor, hermano Jesús Campos. Bueno, como dice el siervo Diego, no es fácil en estos 40 días de ayuno. Dios nos ha llevado a buscar su presencia y estar en intimidad con el Señor.
Y hemos visto que Dios se ha manifestado en estos 40 días de ayuno, nos ha visitado con su presencia y con su gloria, y hemos visto que Dios sigue hablando en estos últimos tiempos. Creemos firmemente en las palabras de nuestro Señor Jesucristo que están escritas en la palabra de Dios. Y si tú has escuchado este mensaje, compártala con un amigo, con alguien que necesita alguna palabra. Y nos seguimos preparando con el siervo, nos seguimos preparando, yo y otros 2 jóvenes, aleluya, que están, aleluya, de alguna forma ayudando, ministrando de lo que el Señor quiere. Así que hemos sido testigos de lo que Dios le ha mostrado. Hemos estado en varias oraciones, en varias actividades que tiene Él, el servicio que tiene Él. Así que tengan paciencia, mis hermanos, tengan paciencia, aleluya. Seguimos trabajando en la obra del Señor, seguimos creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Así que esta palabra que el siervo ha compartido, sé que será de mucha bendición para todos los que nos escuchan, los que verán este video, todas las naciones, aleluya. Sé que será de mucha bendición, así que sigan adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Con esto estoy terminando, mi amado hermano. Quisiera hacer una oración y quiero que ahí cierres tus ojos y le digas: Señor, en esta hora me pongo en tus manos. Sé, Señor, que ha sido difícil caminar a tu lado. Sé que se han levantado principados, gobernantes de las tinieblas, pero contigo somos más que vencedores. Ayúdame a vencer, ayúdame a estar firme. No permitas que ningún demonio, ningún principado, ni gobernante, ninguna ciencia astral venga a tocar mi vida. Ninguna maldición de enfermedad toque mi vida ni la de mi familia, sino somos cubiertos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pongo mi vida en tus manos, y Señor Jesucristo, sea usted haciendo la obra siempre. Yo sé que ha sido de edificación este pequeño video. No fue una experiencia, sino fue una visión, unas visiones que Dios me dio. Y pueblo de Dios, si usted desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo. Si usted está en Estados Unidos, puede marcar al 011-52 y el número 954-160-9998. Si no le llegamos a contestar debido a que estamos a veces ayunando en un lugar donde no tenemos señal, puede dejar un mensaje por WhatsApp y en el tiempo que nosotros tengamos libre le estaremos contestando su petición. Y si usted es de otro país, puede marcar al más 52 954 160 99 98. Esperemos que esta palabra corra como río de agua viva. Les saludamos con la paz del Señor Jesús. Amén.